hacemos un enfoque sobre política, música, cultura, más política, historia sociedad, y, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés. Muy buenas tardes y bienvenidos a Al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra otro martes más, acá en Sintopía Radio. Y comenzamos rápidamente porque tenemos muchísimos temas para tratar hoy. Comienzo por saludar a la mesa. Nicole Fajardo, bienvenida y feliz cumpleaños por segunda vez, porque el pasado programa se lo celebramos también. Sí, gracias Daniel, muchas gracias a todos. Bueno, a retomar un poco lo que es el programa, estoy preparada, mejor dicho, vine más preparada que un cumis para con este 18 programa. años ya. Con 18 años. Andrés Pemberti también está por acá, Andrés. Así es, Daniel, muy buenas tardes. Y oiga, ahorita cuando saludó lo noté algo pasmado, ¿no? Como otra vez de vuelta al programa, un martes más. Oh, Aquí estás vamos muy de nuevo. emocionado. muy Qué bien, que emocionado. no, igual acá estamos muy emocionados de estar de nuevo en Al Derecho y al Revés. Con mucha información. También está por acá David Rincón. David, bienvenido. Daniel, compañeros, buenas tardes. Sí, también estoy emocionado, estoy enérgico y bueno, de nuevo reiteramos el feliz cumpleaños para ti, Nicole. Muchas gracias, el pastel me lo deben. Sí, tenemos que hacer una reunión ahí de verdad. Andrés Gómez también está por acá en la consola. Andrés, buenas tardes. Hola a todos, pues soy Andrés Gómez, de nuevo acompañándolos acá en la consola en este grandioso programa de Al Derecho y al Revés. Muy bien, Andrés por fin habló, porque después de un mes aquí en la consola le dio por Ahora ponerse sí, el micrófono. ahora sí, participo. Exacto, quiero ver sus opiniones, escuchar sus opiniones en lo político también. Claro que sí. Bueno, comencemos entonces, David, con las tendencias en redes sociales. Encontramos varias tendencias y también hay una que otra cuestión deportiva, pero nos vamos a enfocar en lo político. En este momento, hace unas horas, inició numeral Sabios en la Sabana y es precisamente una reunión que se está haciendo en la universidad que queda a las afueras de la ciudad. Allí se encuentran varios sabios o de la comisión que organizó el gobierno. Entre ellos encontramos a químicos de la Universidad Nacional, hablando de Carmen Saduque, investigadores como ella, María del Pilar Noriega. Ella es ingeniera química de la Universidad Pontificia Bolivariana, y así varios sabios que justamente se reúnen para hablar de muchos temas en cuestión de investigación y cosas que se están adelantando en el país. Uh-huh. Otras tendencias que encontramos está a propósito de las investigaciones que se realizaron con la famosa investigación del cartel de la toga. Ya salió un pronunciamiento precisamente de la Corte Suprema, porque según Leonidas Bustos, que fue expresidente de la Corte Suprema justamente, ya se determinó que él fue la cabeza, el cerebro detrás del cartel de la toga, junto con los otros magistrados que estuvieron investigados, entre ellos Gustavo Malo, otro fiscal también muy recordado, Gustavo Moreno, y Leonardo Pinilla. Que era Gustavo Moreno, era el fiscal anticorrupción que salió bien corrupto y está preso en Estados Unidos cantando, ¿no? Sí, señor, Por está fin por allá. funciona la comisión de acusaciones, que le llamaban la comisión de absoluciones. De la Cámara De la Cámara, Representantes. porque allá hay un montón de investigaciones a políticos y también a jueces y bueno, un montón de cosas, de personas que investiga la Cámara y nunca pasa nada. Siempre dicen que es como una entidad de que está ahí, Sí, como pues le dicen la estar ahí. comisión de absoluciones. Y hoy por fin funciona con este magistrado, Leonidas Bustos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa con el señor Bustos. Sí, y además encontramos, a propósito también, feliz cumpleaños a los bomberos del Cuerpo de Bomberos Oficial de Bogotá. Cumple 124 años, felicidades pues a estos años De Bogotá. que están cumpliendo, sobre todo por esta trayectoria que tiene en ayudar al medio ambiente y Este fin de semana diferentes muchísimos siniestros que incendios ocurren. en todo el país. Sí, En varios. varias ciudades. Centros comerciales que se incendiaron, y bueno, recordemos la bomba que ocurrió hace poco. Esa no fue bomba, sino explosión. Una explosión por pólvora. Pólvora. Eso fue en la avenida Rojas, en en Engativá. Sí, se explotó por allá una tienda de tejos. De Tejos, sí. Y bueno, un montón de heridos y 4 personas muertas, si no estoy mal. Esas son las tendencias que encontramos
el día de hoy. Por ahí también Porque hay... Griezmann es tendencia... Griezmann, ¿cómo es que se llama? Griezmann es el apellido. Griezmann es el apellido. Antoine Griezmann. Porque es tendencia. Sale del Atlético de Madrid. Ah, ok. ¿Y para dónde va? No, pues no tengo claridad. ¿Usted sabe que...? ¿Usted sabe para dónde? No sé para dónde. Creo que es para el Barcelona. Creo que se va para el Barcelona. Raro no sería. Sí, raro no sería. Lo están buscando hace rato. Bueno, esas son las tendencias en Twitter y lo que está pasando en el momento. David, recuérdeme las redes sociales por donde pueden interactuar con nosotros. Sí, señor, y a propósito ya tenemos nuestra pregunta del día. Nos pueden seguir en ACN, en Facebook y Agencia Central de Noticias en Instagram. Ya publicamos la pregunta para que todos estén atentos, nos puedan compartir qué piensan acerca del tema de hoy. A propósito de los líderes sociales, tenemos una pregunta para que ustedes participen. La pregunta es, ¿qué medidas cree que debe tomar el gobierno ante los asesinatos de los líderes sociales? Pues sí, ese es el tema con el que queremos abrir el programa, precisamente, y es esta situación tan crítica que está pasando el país con el tema de los líderes sociales. Tenemos un montón de líderes sociales asesinados desde el 2016 y este año no paran de asesinar líderes sociales, pues la revista Semana sacó un informe especial sobre los líderes sociales y tenemos unas cifras por ahí que queremos poner a consideración de la mesa y también de los oyentes, para que participen entonces ahí en la cuenta de Agencia Central de Noticias. Nos pueden ubicar ahí en Instagram, participen, comenten, vamos a estar ahí muy pendientes. Y Nicole, quiero que me cuente entonces qué es lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia. Bueno, Daniel, resulta que la revista Semana sacó un informe especial donde habla sobre todos estos casos que han sucedido en estos últimos años con los líderes sociales. La cifra oficial es que hay 462 líderes asesinados desde 2016 hasta 2019, en enero. 209 líderes comunales también recibiendo amenazas, siendo asesinados, recibiendo atentados que no acaban con sus vidas, pero pues que también son muy graves. Y a esto se les han adjudicado a la responsabilidad a grupos como el ELN, disidencias de las FARC, paramilitares. Y, mejor dicho, se disparan las solicitudes de protección. Entre el 2016 y 2019 hubieron 1.672 solicitudes de protección. Y digamos que hay unas regiones donde el tema se pone mucho más grave. Por ejemplo, en Cauca hubo 110 asesinatos a líderes sociales. En Antioquia 64, Norte de Santander 35, Valle del Cauca 31. El número por año sería: en 2016 hubieron 133 asesinatos, en 2017 126, en 2018 178 y en 2019, según la revista Semana, que esto ahora lo voy a contrastar con otro dato, 25 líderes asesinados. Resulta que otra institución, el Instituto sobre Paz y Desarrollo, lanzó una cifra que es de 60 líderes asesinados este año, es decir... Este es del Indepaz, ¿sí? Sí, señor. Exactamente. Estas cifras del Indepaz, listo. ¿Cuántos este año dice Indepaz? 60 líderes asesinados desde que empezó este año hasta el 30 de abril. Y dice que disminuyó considerablemente, pero que sin embargo siguen siendo demasiados, a comparación del 2018, que para el 30 de abril habían 81 líderes asesinados. La Defensoría del Pueblo también se comunicó y dijo que se incrementaron las amenazas, que entre marzo del 2018 y febrero del 2019 hubo 982 amenazas. También pues comentar un caso, el más reciente, el 5 de mayo asesinaron a una líder indígena que se llamaba Remedia Aizama y pues son como 140 casos en total donde el conflicto general es la tierra. O sea, cuando los matan, uno de los índices o una de las razones más como comunes es que los maten por una pelea de territorio, por reclamar tierras que han sido, acogidas por otros actores del conflicto y que digamos que se las han quitado y ellos están reclamando tierras y ahí es donde, sí, en especial como matan. Unos sectores bien claves que son como unas cunas para ese tipo de cosas. El pasado viernes la ONU se pronunció respecto a esto y dijo que pues se ha notado que el peligro ha aumentado desde que se ha estigmatizado a los líderes, tratándolos como guerrilleros o estas cosas. Entonces la ONU ya hace un pronunciamiento bien importante como para nuestro gobierno, que muchas de las veces dice que no los matan porque sí, que va a haber una razón,
Entonces también dijo que puede, y enfatizó mucho en que puede que aumenten los asesinatos para pues estas campañas de votación regionales. Entonces como que hay que ponerle la lupa a esto porque no puede ser que aumente solo por eso y tiene que controlarse y tienen que haber medidas que los protejan. Ahí la cifra muy preocupante es que cada 2 días muere un líder en Colombia. Y por otro lado, hay cosas o sea, hay cifras que dicen que no es ni siquiera 2 líderes por día, sino que es 1 por día. Ahí hay un gran problema con el tema de cifras, y es que no hay una sola cifra en concreto, porque, digamos, la Defensoría del Pueblo, al tener mayor contacto con las comunidades, entonces parece que por esa razón es que tienen más cifras concretas. Y es que también los gobiernos generalmente se pegan de las cifras más bajas. Esto pasaba en el gobierno Santos también. Sí. Y es que la fiscalía también se basa en cifras en los que ellos pueden actuar y en las que ellos consideran que tiene que ver con el liderazgo social. Cuando hay un indicio de que tiene que ver el asesinato por otra razón, así sea pequeño, lo descartan como líder social. Entonces ahí hay un gran problema con el tema de cifras. Y si no se unifica el criterio en el tema de cifras, no se pueden hacer políticas públicas encaminadas a prevenir este tema. Es justamente, pues hablando de esa variedad de cifras, también me tomé la molestia, hace recientes días salió una versión de la MOE, que es la Misión de Observación Electoral. Sí. Esta organización que está en pro de la vigilancia de cuestiones políticas, elecciones populares, hizo sus propias cifras, ya como un informe, en resumen, de lo que es la violencia, en este caso, electoral. Y esto se da en pro de que en el mes de octubre nosotros como ciudadanos vamos a elegir a candidatos a concejal, a asamblea, a alcaldías, edilatos. Vamos a elegir a estos representantes y por ende desde el año 2007 la MOE ha sacado este informe en pro de ver qué es lo que está pasando con los representantes, la gente que está ahí, líder social, líder político, líder comunal, que está ahí recibiendo amenazas y están siendo asesinados. A partir del año 2007 empezó a sacar este reporte la MOE, y este último que sacó esta organización data desde el 27 de octubre del 2018 hasta el 28 de abril del 2019. Hay que decir, Daniel, que debemos antes que nada definir qué es la violencia política. La MOE la define como la violencia que es perpetrada contra los líderes políticos, sociales, comunales, por parte de los diferentes actores legales o ilegales que buscan silenciarlos o forzar un desplazamiento y dejar que dejen de actuar en la comunidad. Bueno, me voy con algunas cifras y son algunas bastante alarmantes. 144 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia política a nivel nacional, es la cifra que arroja la MOE. De estos, el 52% fueron asesinados. O sea, violencia política, hablábamos de atentados, de intimidaciones. Ajá, amenazas, sufragios, cualquier tipo de digamos... de amenaza e intimidación se considera violencia política. Aludido y de esos la mitad, prácticamente, la mitad más uno, digamos, son los asesinados. Bueno, terrible la cifra, comenzando por... Y esto enmarcándolo en el hecho de que vamos a tener elecciones en octubre, ¿no? Esto quiere decir entonces que, por supuesto, como lo venía diciendo Nicole, la cifra va a incrementar con el paso de los días por el tema político. Y es que los líderes políticos de las regiones pensaron que a partir del proceso de paz iban a poder participar en política tranquilamente. Y esto era lo que garantizaba el acuerdo de paz. Hoy, por la falta de implementación y la falta de presencia del Estado en el territorio, no se ve reflejado el proceso de paz. Y es que en estos lugares que nombraba Nicole, en varias regiones del país, en donde hay ausencia de Estado, y estaba el Estado prácticamente, era la guerrilla de las FARC, sale la guerrilla de las FARC y nadie llega a habitar el territorio. Total, no se sabe quién maneja ahí. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Una disputa por el territorio entre el ELN entre las GAOs, el Clan del Golfo. Exacto, y entre las BACRIM y el ELN, las disidencias de las FARC. Y eso se vuelve una mezcolanza porque el control lo tenía las FARC y todo estaba, digamos que, en una tensa calma. ¿Sí? Era un momento de violencia, pero digamos que una tensa calma en ese sentido.
Pero en este momento es una locura. En este momento los líderes pensaron, no, aquí ya tenemos Estado, vamos a poder participar, podemos hablar, podemos tener nuestras propias ideas. Y no, es mentira. Creo que es también la incertidumbre que ha dejado las disidencias de las FARC, que se habla mucho de que los exguerrilleros que hacían parte de esta guerrilla empezaron a salirse del proceso y pues esto empezó a generar esas precisamente disputas. Pero eso es una cadena, David, porque, mire, ¿qué pasa? ¿Por qué se salen las personas del proceso? Porque no hay una implementación efectiva por parte del gobierno. Es también esa incertidumbre Imagínense la que hay incertidumbre del en tema de la proceso JEP, de paz. ¿no? Cuando no hay una certidumbre frente, por ejemplo, a un marco legal como la JEP, Que iba a muchos juzgar a ese excombatientes- excombatiente. que no Muchos sé, combatientes se salen porque dicen, oiga, aquí nos van a engañar o nos van a matar. Y es que van más de 100 líderes asesinados, 100 exguerrilleros, excombatientes de las FARC asesinados después del proceso de paz. Entonces, ¿cómo no se van a ir y cómo no van a tener una desconfianza frente a la implementación? Entonces es como un caldo de cultivo para que vuelva la violencia política. Y es muy preocupante porque tuvimos hace poco las elecciones más pacíficas de la historia reciente del país, en las presidenciales pasadas. Y hoy vamos a ver que en las locales las cosas se van a salir de control. Y lo más preocupante es que el gobierno está siendo muy lento en las acciones a tomar frente a la protección de líderes. Reseñábamos el programa pasado que, por ejemplo, Francia Márquez tuvo que esperar un montón de tiempo para que le llegara el reemplazo del escolta que salió herido en el ataque que tuvieron los líderes sociales allá en el Cauca. Pero también el problema es de que la mayoría, o sea, Francia Márquez es una lideresa reconocida por todo el país. Pero ¿qué pasa? Es más, estamos hablando de Francia Márquez cuando ahí habían 16 líderes más afros. Entonces, ¿qué pasa con esos líderes que incluso en ese grupo no tenían protección? Incluso inmediatamente después del atentado, llegan más amenazas a los líderes sociales de las tales Águilas Negras, que en este momento la Fundación Paz y Reconciliación y otras fundaciones que están pendientes de todo este tema no saben qué son las Águilas Negras, porque es como un remoquete, un título que se toma cualquiera para amenazar a otros y poder quedar en la impunidad, porque como no se sabe qué son, ni son paramilitares inscritos, ni son disidencias, ni son nada, entonces ahí hay un gran deficiencia en el actuar del actual gobierno, que no le pone la lupa a los casos, y vivimos, por ejemplo, en el tema de los 16 líderes atacados con Francia Márquez, que el ministro de Defensa no asistió ni siquiera al Consejo de Seguridad para ver qué pasaba en el Cauca. Ahora, en ese mismo informe, volviendo atrás, en el tema de Semana, en el informe especial que saca Semana el domingo pasado, habla también de que la Procuraduría emitió una alerta temprana frente al tema del Cauca, a los líderes sociales que están en el Cauca. Emitió la alerta temprana y se la emitió al gobierno nacional a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Y ella, digamos que el gobierno no actuó de manera diligente, de manera oportuna, y miren lo que pasó. ¿Sí? La alerta temprana estuvo hace tiempo, y miren lo que pasó, el atentado con granadas. Ahora dicen que son menores de edad también, ¿no? Los que están metidos en este Y atentado. uno de los capturados es un joven Es un menor de edad. tiene 17, 16 Que al parecer años. los escoltas de la ONP no lo hicieron, digamos, dispersaron este ataque con más severidad porque vieron que eran menores de edad. Entonces, digamos que se contuvieron un poco en el tema. Muchas veces. Ahora, ahí estamos viendo otro fenómeno, ¿no? Sí. Es la utilización de menores de edad, Instrumentalización de menores de edad por parte de esas estructuras armadas. Muchas veces no son estructuras, sino son sicarios. Exacto, también el sicariato, porque claro, ahora hablemos de qué están defendiendo los líderes sociales, eso sale ahí también, ¿no, Nicole? Es el tema de minería, La el tierra, tema medioambiental, derechos humanos. derechos humanos y tierras. Si nos ponemos a ver el tema del Cauca, es minería y el tema medioambiental Y en los general. indígenas también. El tema de los indígenas. Exacto, como esta tal. reunión en donde estaban ellos eran precisamente por el tema de la minga. Además, las amenazas que llegan después dicen que por ser de la minga y por haber querido parar el país, entonces van a tener retaliaciones. Entonces ahí el problema ya viene a ser, yo creo que de parte de la justicia, de la parte de la fiscalía, que no es solo agarrar a quien perpetra el hecho, al sicario, sino agarrar también... Sí, porque es que ese es el problema. Claro, porque ¿no? es que agarran al sicario, un niño de 15 años, pues ¿qué van a poder encontrar ahí? Pero vámonos a las estructuras o a quien pidió, al autor intelectual del hecho.
Eso por un lado de parte de la fiscalía y por el otro lado de parte del gobierno, que se vuelvan a censar quienes están protegidos por la UNP y quienes no necesitan la protección, que se la quiten. Sí, porque si viven acá en Bogotá, Que tienen que evaluarlo bien. claro, evaluarlo porque- bien. Pero es que eso hay aquí, y esos casos no son mentira. Aquí en Bogotá hay gente que tiene protección de la UNP y no la necesita. Y hay líderes sociales en el territorio que no tienen ni siquiera una escolta, o que tienen una escolta y una camioneta. Cuando van 5 o 6 sicarios y acaban con el pobre escolta, y el protegido no tiene posibilidades de nada. Hay otra, digamos que la MOE, hablando precisamente de esas cifras que arroja la organización, llama la atención, Daniel y compañeros, sobre el número de asesinatos ocurridos precisamente en eso que tú dices, Nicole, en esos territorios de posconflicto, dado que equivale al 69.8% de los homicidios registrados, y en esos territorios 12 de las 16 regiones territoriales presentan agresiones contra esos líderes políticos, sociales y comunales. Algo revelador también es que en el 2015, hablando de esta previo a las elecciones que van a ser en octubre, la MOE evidenció que hay una correlación entre las fechas importantes del calendario electoral y el aumento de la violencia letal ejercida contra esos líderes sociales. Yo quiero dar, bueno, primero un dato un poco aislado del caso de unos campesinos de Buenos Aires, Las Pavas, que en 2017 decían que ellos han tenido un conflicto muy grande por el territorio en el que están, porque hay empresas palmeras, subieron paramilitares, luego Escobar, Pablo Escobar, sino el primo, creo, compró las tierras, las vendió y han tenido conflictos muy grandes y habían recibido su condición de víctimas, se les habían restituido las tierras, y en 2017 aparecen un montón de panfletos con sus declaraciones de la fiscalía pegados en las puertas. Entonces, si eso es lo que hacemos cada vez que la gente intenta hacerlo todo por las vías legales, pues imagínense también qué garantías. Ahora, volviendo al pueden tema de las hacer. alertas tempranas, que es una de las estrategias que se han venido implementando, o sea, es por parte de los entes de control, ¿no? Por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Se emiten las alertas tempranas, pero no se hace nada por parte del gobierno, que es quien está en cabeza de la seguridad del país. Miren, hay un dato ahí. El 72.2% de los asesinatos cometidos ocurrieron en los municipios reportados por el sistema de alertas tempranas. O sea, se pudieron evitar porque esos municipios debían estar con protección adicional. Ahora, la protección no es llenar el municipio o el territorio O de militarizar, Fuerzas Armadas sí. y de militares. Ajá. Hoy, en el Bagre, Antioquia. Bueno, recordemos, en el Bagre de Antioquia asesinaron a un médico, la semana pasada. Estaba haciendo sus prácticas Estaba rurales. haciendo sus prácticas rurales, lo asesinan. Y hoy, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Militarizar el Bagre. Acaba de salir un video hace 2 horas en Twitter, donde los militares están dando tiros al aire y tratando de agarrar personas de la comunidad diciendo que son guerrilleros, cuando eso tiene que estar mediado por la fiscalía, por una orden de captura, por un operativo bien pensado, incluso con derechos humanos. Y acá vemos en el video que la gente se está resistiendo a que los lleven y comienzan a disparar al aire con unos fusiles de asalto. La solución no es meter más bala ni militarizar las Exacto. regiones. En Bello, Antioquia, a propósito de inseguridad, en Antioquia y precisamente en Medellín, y hablo además del Bello, Antioquia, está militarizada todo ese municipio lleno de militares, como lo estuvo en algún momento la Comuna 13, cuando estaba invadido de paramilitares y un montón de autodefensas. De la que ocurrió luego también una masacre. Es correcto, sí, precisamente sí. El video que les porque cuento eso está... no se genera- controla, no se controla. Exactamente. El video que les cuento está en Twitter, lo reporta una cuenta llamada Fromedios, de allá del Chocó. Bagre, de toda la parte que Ok, reporta este de sector, de Antioquia y del Chocó, sí, precisamente. Ahí está para que lo busquen, lo vean y juzguen ustedes mismos lo que está sucediendo. Puede que hayan sido guerrilleros, claro, pero ese no es el procedimiento, y mucho menos lanzar Claro. tiros al aire en el casco urbano donde están un montón de personas. Un tiro al aire no es desperdiciado, un tiro al aire cae y puede afectar. afectar Una a las bala Sí, perdida. donde lo haga Exacto, quien eso son puras responde balas por eso. perdidas. Exacto. Después, ¿quién va a responder? Claro. Pasa lo que pasó con Dimar Torres, el A excombatiente propósito, asesinado. hay una buena crónica para que si tienen la oportunidad, para que la lean en semana. Sí, de todo el asesinato Ajá. del excombatiente. Y hablando de esto, otro caso es el caso del cineasta Mauricio Lezama, quien fue asesinado también justo mientras hacía un documental que era sobre víctimas de conflicto social en el país. Entonces es como... En el departamento de Arauca. ¿no? Arauca, sí, exacto. Parece que fuera como sistemático, de verdad, parece que Es que es fue justo sistemático, cuando... digamos, lo Sí. niegan de alguna manera. Bueno, yo no tengo las herramientas y las Sí, pruebas poner para en decir la es mesa. sistemático, pero acá sí hay un patrón de asesinato y es defender una causa social
le pone a uno la mitad del pie en el cementerio, pues, Sí. si está en territorio. Es cierto. A propósito del cineasta que asesinaron, Asesinaron. hay un homenaje que se le va a hacer llamado Cinetón Nacional por la Vida. Más de 7 ciudades en Colombia se unen para realizar este homenaje al gestor cultural y productor asesinado en Arauca. Es este miércoles 15 de mayo, o sea, mañana a las 7:30. Y acá en Bogotá es en la calle 19, entre carreras segunda y tercera, frente a la nueva Cinemateca. O sea, ahí arribita en Aguas, para Sí. que vayan. Van a estar también en Medellín, Ibagué, Pasto, Cali, Bucaramanga y Tunja. Entonces, muy importante, nos ¿Es lo organizado comparte un oyente por? fiel del programa. Ah, ok, y no comparte quiénes son los organizadores. Hermano, acabé de cerrar el link. Pero Pero ya voy a mirar. Fíjese que eso es lo Mientras Daniel nos interesante cuenta también. eso, yo les traigo unos daticos más Cuénteme positivos, para más cerrar amables. el tema Sí. e irnos con los Em, otros temas, Nicole. Solo 2 enunciados. Contarles que pues 5 excombatientes de las FARC van a ser los representantes de Colombia en el Mundial de Rafting y otros 10 excombatientes de las FARC fueron los coinvestigadores en una expedición que se hizo en Antioquia, donde se descubrieron 4 nuevas especies. Entonces, enhorabuena. Claro, por Es supuesto. O sea, una el clara proceso... muestra de que la gente no quiere salir a seguir matando. Claro, y hay un proceso que sirve, que tiene unos resultados y que aún, a pesar de que, por ejemplo, la JEP no esté funcionando como debería, ya hay resultados de este proceso, ya hay gente desmovilizada que Hay voluntad, Y sobre es que todo. además, exacto, hay voluntad. Y es que además hay que tener en cuenta, la gente no tiene en cuenta en este país, cegada por el odio que tanto se nos ha inculcado durante toda la vida, y es que los guerrilleros, exguerrilleros, también son personas pobres y campesinas, que no se armaron porque sí, porque es que quiero Sí, matar gente, muchos me voy a armar. reclutados a la fuerza. Por supuesto, o otros movidos por todo el descuido del Estado, por no tener salud, por no tener Necesidades, educación. sí, claro. Tengamos en cuenta que eran campesinos pobres y que esta guerra lo único que hizo fue matar pobres contra pobres. Los soldados del Ejército Nacional son Bachilleres. personas pobres que no tuvieron otra opción sino meterse a el ejército para recibir rápidamente un sueldo medianamente decente y una seguridad social medianamente decente, y por el otro lado guerrilleros que cansados y reclutados a la fuerza y en otros casos cansados del sistema que no les sirvió nunca para nada, se enlistaron también. Entonces acá fue una guerra de pobres contra pobres y que se sigue surtiendo de la misma manera. Bueno, volviendo al tema de lo de la Cinetón del señor cineasta, gestor cultural Mauricio Lezama, esto lo organiza la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual. Esto lo comparten ellos a través de Facebook, entonces supongo que son los organizadores. Importante para quienes les interesa este tema, pues apoyar, asistir, porque de todas formas es un comunicador que no tenía parte en este conflicto, que únicamente estaba registrando los hechos, y esto pues silencia totalmente la voz de una persona que estaba trabajando En la por contar. 19 con segunda. Sí, entre la segunda y la tercera frente a la nueva Cinemateca. Listo, pues. Bueno, ahí están los tristes datos que tenemos en el panorama colombiano. Y bueno, recuérdeme la pregunta, David, en redes Pues sociales. para todos los oyentes que nos están escuchando y además nos siguen, y si no nos siguen, los invitamos para que sigan nuestras redes. Estamos en ACN en Facebook y Agencia Central de Noticias en Facebook. En y Instagram. En Instagram. Y la pregunta es, ¿qué medidas cree que debe tomar el gobierno ante el asesinato de los líderes sociales? Bueno, después de estas tristes noticias, estamos escuchando de fondo una canción que hizo el youtuber de 40, Daniel Samper, columnista también, que hizo en compañía de otros, digamos, youtubers, Sí. y apoyando las causas de los líderes que han sido amenazados, entre esos Francia Márquez, que también participa ahí, y esto hizo que también surgieran unas nuevas dinámicas por ahí. Por ejemplo, en la W dejaron que Francia Márquez conduciera el noticiero. Julio Sánchez Cristo dejó que Francia se dio Márquez el espacio conduciera. de las 7 a las 7:30 am. Sí. Para Yo no que- pude escucharlo, me di Tremendo. cuenta cuando ya eran las 7:40. Seguramente fíjese que, por ya ejemplo, está la también- repetición. Sí, claro, para ahí poderla en escuchar. Evox, el- pueden descargarla. Yo consulto cuando quiero escuchar la W Vamos. en diferido. En Evox pueden descargar, en esa aplicación muy buena de podcast, pueden descargar esos apartes. Ok. Allí para que encontrarán escuchen. el podcast también de nuestro compañero Ah, David. sí, sí. Oiga, David, felicitaciones. Pues ahí vamos encaminados en el podcast. Aquí mi compañero David Rincón está incursionando en el podcast, que es un medio que tenemos los periodistas ahora para mostrar nuestro Así es. trabajo, y habla de cine en ese podcast. Sí, Cuénteme correcto. rápido ahí, haga la cuña, a ver. Pues aprovechamos para hablarles y invitarlos a que lo escuchen. El podcast está hecho en compañía de 2 amigos.
es bastante, por decirlo así, trabajado en temas que a nosotros nos gustan, que es el tema de cine. Estuvimos hace poco en la Filbo y si quieren escuchar nuestro programa, estoy encaminado a literatura ¿Cómo y se sobre llama? cine. Se llama Montarse en la película. Lo encuentran en Spotify, bien pinchado, ¿no? Sí, en señor. Spotify, En con Deezer toda... y iBox nos pueden Bueno, escuchar. está en todas las plataformas, entonces, Así es. de podcast. Escuchen podcast, vean que hay unos temas muy interesantes. Si le gusta la danza contemporánea, seguro encuentra un podcast Sí. de eso. Si le gusta, no sé, los gatitos y los perros, allá lo encuentra. Ahí está. Listo. Incluso Yo historias, próximamente humor. anuncio podcast también de esta mesa, de más integrantes de la mesa. Sí, no sí, no sí. hablemos mucho más de eso. Bueno, ahí está la canción de Daniel Samper, escuchémosla un poquito y volvemos con Panorama Global. Youtubers y líderes sociales. Youtubers, líderes sociales. A ver si los miran, si son digitales. Miran la pantalla de tu celular y aquí nos metemos todos a cantar. Si antes me ignorabas me tienes que ver. Ahora soy youtuber como lo hizo él. Nos para con guerrillos sin paz. Disidencias grises, las águilas negras. Nos matan a todos y algunos dirán que es lío de faldas o orden de las suegras. No, no tenemos views. No, no tenemos likes. Hey, haters me imagino como PewDiePie. Ahora nos tomamos todo este canal. Hoy soy influencer. No, no, no líder social. Yo hago un haul sin nada desde mi región. Yo hago aquí guichales desde mi tractor. Yo hablo con Helio, yo bailo con Drake. Nos tomamos selfie haciendo dog face. En mis historias, mis 10 amenazas. Yo hago un rollo cel como la divasa. Los matan en serio, no como en Fortnite. Usan mano negra no para dar likes. Los hechos políticos internacionales más relevantes en Panorama Global. Bueno, hoy vengo a reemplazar a nuestra compañera Adriana, así que vamos con Panorama Global. Oiga, antes de que entre ahí a Panorama Global, un Claro saludo que a sí. Adriana, que está Sí, un saludo. con una enfermedad viral y que donde estuviera aquí en el estudio, pues nos lo prende a todos. Por supuesto, se quedó en la casita, juiciosa. Exactamente. Ojalá nos esté escuchando. Es que de nuevo ese Sí. clima, ese sol, de repente lluvia, eso pone mala Eso está cualquiera. tremendo. Entonces, Andrés viene a tomar la posición de Panorama Global. Andrés, ¿qué tiene Bueno, ahí? pues con Adriana nos interesó hablar de un tema que ocurrió en Cuba, los arrestos y enfrentamientos en La Habana con la policía y unos colectivos LGBTI en el marco de una marcha gay que no estuvo autorizada, pero que digamos que fue en contra de la propuesta del gobierno, primero, de cancelar la ya conocida marcha LGBT de Cuba, que es presidida por el Centro Nacional de Educación Sexual, que dirige la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, y que se llama La Conga contra la Homofobia. Entonces, la manifestación había sido convocada principalmente en redes sociales, después de que el gobierno cubano decidiera suspender hace unos días esa tradicional, digamos que conga y caminata y movimiento social. Y según la agencia de noticias EFE, el CENEX, que es el Centro Nacional, dijo en un comunicado esa semana que se cancelaba la conga gay anual porque esta iba a ser utilizada con fines desestabilizadores por la contrarrevolución. Entonces ocurrió esta marcha y el problema es que cuando la policía y el gobierno cubano se enteró de que estaban protestando de manera ilegal, sin autorización, empezaron las recriminaciones, empezaron a haber los conflictos, y en el momento en el que los marchantes decidieron no irse y seguir por toda La Habana Vieja, que es uno de los barrios más importantes de La Habana, pues empezaron a ocurrir los disturbios, empezaron a ocurrir los arrestos. Y unas imágenes muy fuertes en internet, ¿no? Exactamente. Que esas cosas Las uno no imágenes las son las podía más ver de crudas. Cuba, por ejemplo. Imágenes de ese tipo, porque seguramente en otros momentos de la historia de represión en Cuba debió haber en marchas, por supuesto. Exactamente, y es interesante lo que usted dice porque precisamente estas marchas también están de alguna forma en el marco de esa nueva constitución. Oiga, sí, que se hizo en Cuba y que en un principio tenía dentro unos artículos que incluían el matrimonio gay, que lo aceptaban. Ah, sí. Incluso, y que una lo constitución retiraron. armada por el mismo partido de gobierno, que me parece un poco, sí, dictatorial, porque es que solo existe
existe el Partido Comunista, y entonces el Partido Comunista hizo la Constitución y dice que es una Constitución que abarca todo el sector. Pues claro, si solo tienen el Partido Comunista, ¿qué otras voces van a permitir ahí, no? Pero hay que tener en cuenta que como es es en torno a la comunidad, a la sociedad, tienen en cuenta las voces, digamos, en los encuentros comunales para tomar las decisiones del país. Lo que Eso pasa es lo que tengo entendido. Sí, digamos, puede ser así. El problema es que cuando en teoría debería ser así. Sí, el problema es que cuando solo hay un partido, cuando solo hay una voz oficial, siempre se van a dejar las voces disonantes por fuera. Eso siempre va a pasar y es lógico, porque si alguien tiene el poder y lo tiene completamente o prácticamente todo, no va a permitir que se les metan por ningún lado. Entonces ahí Es el problema de dilema de Cuba y claro, su es que sistema yo creo, político. sí, exacto, porque no es una democracia. Entonces, obviamente no. Partamos de ese hecho. Entonces ya ahí hay unas cuestiones que pues son como... Y se supone que como tal una sociedad progresista tirada a la izquierda, como es Cuba, tiene decisiones más llevadas a la conversación y los colectivos. Se supondría. Y... Yo igual, mire, desde que un mandatario, un presidente se mantenga en el poder por más de su periodo, ya a mí me parece que ahí hay un conflicto bastante grande y que hay algo irregular. Sí, que ya, por ejemplo, ahí ya hay un problema. Nicole tenía algo por decir. Sí, agregar un dato, y es que 3 de los manifestantes pues eran periodistas y fueron precisamente 3 que fueron detenidos. Entonces también hay como una especulación de censura también por parte de la policía y eso. Entonces hay que revisar también. Porque... Sí, hay que ser críticos más que todo. Independientemente de lo bueno, que obviamente Cuba tiene unas cosas buenísimas en cuanto a educación, en cuanto a lo social, pero hay que estar mirando siempre de manera crítica, porque ese es el problema que tenemos en Colombia de cierta manera. No criticamos, sino que destruimos. Entonces aquí hay que criticar o desde destruimos o no opinamos. Exacto, en lo absoluto. o no opinamos nada. Entonces critiquemos desde los argumentos, informémonos y luego emitimos un juicio crítico. Y ahí digamos que podemos construir bastantes cosas. Nos vamos con una pausa institucional y ya volvemos al derecho y al revés. Tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo. Donde tú puedas ser sin dejar de ser tú. Y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como tú o como yo. Yo acepto la diferencia. ¿Y tú? Sintopía Radio. Distancia cero. Ser periodista, líder social o pertenecer a cualquier círculo profesional de la comunicación en Colombia implica poner en riesgo a diario la integridad de cada uno de nosotros, por querer informar la actualidad del país. Por eso, te invitamos a quitarte la venda de los ojos, creer en la veracidad que te pueden transmitir los medios y querer ser libre. Sintopía Radio. Distancia cero. Andrés Gómez en Sintoplay Top 15, Colombia. Hola a todos, soy Andrés Gómez desde Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Queremos darle un saludo muy especial y unas felicitaciones a Radio Universidad de Pamplona 94.9 y a su equipo de trabajo por estos 20 años al aire. Seguimos en Al Derecho y al Revés. Esa música, Andrés, muy bien escogida. Suena muy AM. No, suena más como de este horario. ¿No han escuchado este horario en la radio comercial? Sí. Estilo como los originales. Hablando pasito. Como la Javeriana. Hablando como los... Porque es que la gente ya está con ganas de irse a su casa. Como los Sánchez Cristo. Preparándonos para dormir. Sí, como tarde de jazz. Y seguimos en Al Derecho y al Revés. David, las redes sociales, por favor. Claro que sí, a nuestros queridos oyentes. Estamos en Facebook. Oye, esa cambia. Sí, cambia tremendamente. No, me gusta ser así, tranquis. Nada más me espantan los oyentes que buscan otra cosa. Sí, qué pena los oyentes, una disculpa. En Facebook estamos como ACN y en Instagram como Agencia Central de Noticias. Con la pregunta del día. Sí, señor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué medidas se debe tomar para controlar el tema de los líderes sociales, el asesinato a los líderes sociales? Bueno, ahí están. Participen en ACN, en Instagram, para que nos busquen. Bueno, pues vamos entonces con otro tema, y es que ya nos queda poquito tiempo, vamos a abordarlo rápidamente. Y el viernes pasado sucedió un hecho que conmocionó al
digamos que a los sectores políticos de Colombia. Y fue el retiro de la visa estadounidense de 2 magistrados de la Corte Constitucional y 1 de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que recordar que hace unos días, inclusive en el 17 de abril más o menos, ocurrió también el rechazo de la visa de un congresista. Bueno, eso lo vamos a tocar más adelante, pero es un antecedente clave para entender este asunto. Y es que se enciende entonces este debate político el pasado viernes porque muchos líderes políticos y partidos políticos afirmaron que había una injerencia extranjera en asuntos internos del país. Esto se dijo por parte de esos partidos y políticos en un principio que estas medidas tenían que ver con las decisiones de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la JEP, las objeciones del presidente y el glifosato. Recordemos, como decía David, que ya hubo un episodio con el embajador de Estados Unidos y que también se habló de injerencia en los asuntos internos, y fue cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes las objeciones a la JEP que presentó el presidente Duque. Pues el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Kevin Whitaker, programó un desayuno con los ponentes con la comisión que estudiaba las objeciones del presidente Duque. Pues programó este desayuno, y en medio del desayuno parece que dijo el embajador, trató de decir que por favor apoyaran las objeciones del presidente Duque, metiéndose claramente. Esto para muchos parece normal, pero esto no es normal. Un país no se puede meter con sus embajadores en las decisiones internas de un país. Lo digo porque en Twitter vi como si Estados Unidos fuera el vigilante del mundo, y así no es. Sí, no, iba a decir algo en relación a lo de Estados Unidos y con respecto a la JEP. Y es que a Estados Unidos le preocupa el tema de la extradición, es decir, ellos quieren que extraditen a los... Sí, sin que haya un filtro. Ajá, y además, ¿sabe? Por una cosa, le conviene que lleguen gente que tiene dinero, gente que tiene con qué pagar tal vez al Estado norteamericano, digamos un indulto, pero no todo el tema desde la implicación de sus cargos fiscales, por decirlo así, judiciales, para que ellos se queden con una tajada de esa persona que dice algo de narcotráfico, y luego ya obtener ese dinero y por supuesto ya quedarse con esa parte. Bueno, eso tiene que... Bueno, les contaba entonces. El embajador, como les digo, digamos que intercedió por las objeciones a la JEP del presidente Duque, y varios congresistas de la oposición pues pusieron el grito en el cielo y dijeron que esto era una clara injerencia de los Estados Unidos pidiendo que se aceptaran estas objeciones del presidente Duque. Pues ahí comenzó el hecho y comenzaron a hablarse diferentes cosas frente a esta injerencia de Estados Unidos. Inmediatamente entonces pasa el tema que nos comenta David, y es que le retiran la visa a un congresista del partido de la U llamado... Oiga, se me olvidó el nombre. John Jairo Cárdenas, que es representante de la U, y le revocaron la visa. Él mandó la alerta, dijo como, oiga, me quitaron la visa, y esto es claramente una presión para que votemos a favor de esas objeciones. Como ya sabemos, las objeciones perdieron en Cámara, una aplastante derrota, y pues quedó el embajador con los crespos hechos. Y hay una incertidumbre en el Senado, y por eso se envió a la Corte Constitucional, y pues ella ya decidirá. Ahí viene el siguiente paso, y es que como en el Senado hubo, como ya lo comentamos acá en el programa, problemas de aritmética, que no se pusieron de acuerdo en la mayoría cuál era la mayoría, el número de la mayoría para que decidiera sobre las objeciones. Pues esto se hizo una decisión salomónica y fue mandarlo a la Corte Constitucional para que ella tuviera la última palabra. Pues resulta que la Corte Constitucional tiene también el tema del glifosato, y es decidir si siguen las aspersiones con glifosato en los campos en donde está sembrada la coca. Recordemos que incluso han venido una cascada de fallos en el mundo en donde hablan sobre el glifosato y lo perjudicial que es para la salud de los seres humanos. No es un secreto para nadie. Sí, no es un secreto para nadie, pero acá en Colombia lo quieren seguir implementando y dañándole la vida a los campesinos y a los cultivos que los campesinos tienen para comer también. No solo es la coca lo que se daña. O sea, este glifosato no es que lo arrojan y es selectivo y agarra la coca y la acaba y chao. No, una avioneta pasa y le acaba a los animales, le acaba el pan coger, o sea, la papa, la yuca, el maíz, y aparte le acaba la salud. Y rocea a los campesinos. Exacto. Y bueno, ahí tiene consecuencias. Hoy en Estados Unidos hubo una demanda
en el cual ya hubo un fallo. Monsanto debe pagarle un montón de dólares, 2 billones de dólares, si no estoy mal, a una familia, a unas personas que resultaron con graves afecciones de cáncer de pulmón. Y ya van varios fallos a favor, igual, del mismo monto y también con las mismas razones. Pues qué mal negocio hizo Bayer, ¿no? Porque compró Monsanto, que es la que produce el glifosato, y ahora está pagando indemnizaciones a diestra y siniestra, pero aquí en Colombia lo quieren seguir utilizando. Entonces, estas decisiones, pues claramente le convienen a Estados Unidos, y se dice que esta retiro de las visas para los magistrados de las altas cortes colombianas es una presión para que ellos decidan en favor de Estados Unidos. Pues si nos vamos un poquito más atrás, José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, tuiteó hace meses diciendo que a magistrados deberían aplicársele las medidas que se les aplicó a magistrados de Venezuela, de las mismas medidas, que es quitar visas por las acciones que están teniendo en contra, supuestamente, José Obdulio Gaviria y a favor del narcotráfico en Colombia. O sea, miremos la calidad del discurso, ¿no? Es un poco loco pensar que las altas cortes colombianas están a favor del flagelo del narcotráfico que tanto mal nos han hecho. Ahora, todo esto también comienza en junio del 2017, y es que en esa fecha se le concedió por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una libertad a un exguerrillero de las FARC llamado Julio Enrique Lemos, que Estados Unidos pedía en extradición por secuestro a un ciudadano estadounidense. Esta decisión se dio teniendo en cuenta también el acuerdo de paz, dado que el delito cometido fue antes de la firma del acuerdo, lo que no permitía la extradición. Volvemos a lo mismo de la JEP. El mismo embajador Whitaker, que fue en ese momento también era embajador, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en esa ocasión el presidente Santos salió públicamente a defender las decisiones de la Corte, cosa que no hizo este gobierno. Y esto sí es preocupante, porque el gobierno de un país debe proteger y los poderes se deben proteger a sí mismos en cuanto a injerencia de otros países en asuntos internos. Debe proteger su autonomía. Claro, la autonomía de las cortes. Y el presidente Duque muy tímidamente se ha reunido con los magistrados en Casa de Nariño, y hasta ayer sacó un comunicado en donde no dice prácticamente nada. Pues, qué sorpresa. Espere, porque es que hay un montón de cosas más. Y también hay un indígena que estuvo hablando de ese tema de extradición, que lo pedía Estados Unidos. Hubo un indígena que también estaba metido en ese tema de presuntos corrupción, pero no... De narcotráfico, de narcotráfico precisamente. Pero ya la Corte dijo, no, es que ya lo juzgó la justicia indígena. Y no podemos juzgarlo 2 veces. Entonces, eso también lo desconoce Estados Unidos, y es que acá en Colombia tenemos, digamos, la justicia indígena tiene una relevancia y se le permite juzgar a sus comunidades. Pues según José Manuel Acevedo, ayer estuve escuchando yo en la mañana en RCN Radio al magistrado Eider Patiño, que es el no de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia. Se le cancela la visa, según este periodista José Manuel Acevedo, porque tuvo injerencia en casos de la Corte Suprema en donde se habrían tomado decisiones referentes al cartel de la toga, y que Gustavo Moreno, este fiscal anticorrupción corrupto, que está allá en Estados Unidos preso, está cantando en contra de este señor Eider Patiño, y por eso se le quitó la visa. Eso lo dice este periodista. A los demás ya se le restableció la visa, a este señor no. Entonces vamos a ver qué va a pasar con él, pero claramente aquí hay unas presiones, no podemos decir que no, porque, digamos, es un poco ilógico taparse los ojos y decir, no, es que esto es, claro, esto es capacidad de los países, mirar quién entra y quién no entra a su país. Bueno, ahora hay que ver ya estos magistrados qué decisión toman con lo de el estatuto de la JEP. Hoy salieron a hablar los magistrados, incluso salieron todas las caras visibles de las cortes, de las altas cortes, incluida la JEP. La presidenta de la Corte Constitucional. Ella fue la que habló, pero todos estaban ahí, incluso la presidenta Patricia Linares de la JEP. Y dijeron que ellos van a decidir en separación de cualquier presión, que no se van a dejar presionar y que van a decidir en derecho. Sería interesante ver el voto público de esos magistrados. Por supuesto, yo confío en las altas cortes de este país y no creo que se vayan a dejar presionar por el hecho de que les quitaron la visa. Yo creo que en otros momentos... hasta el momento se han mantenido muy firmes. Igual es riesgoso, sí, así como dice David, si de alguna forma se llega a saber qué magistrado votó a favor o en contra, eso ya va a tener unas repercusiones políticas que igual
calarán en la población y en la opinión pública. Y eso es lo que no se quiere, que luego comiencen a quitarle visas a quien piensa diferente para presionarlo y alinearlo con la política de Donald Trump. Esto no pasaba en otros gobiernos, pero estamos hablando con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y con el nuestro gobierno, que poco ha hecho, ¿no? Seguramente también pasó en otros gobiernos en Estados Unidos, y pongo el caso de Ernesto Samper en el famoso caso o proceso 8000, sí. Donde hubo alguna injerencia de narcotráfico del cartel de Cali en su campaña, pero no tengo claridad, creo que no hubo como una sentencia o algo ya determinado en cuanto si hubo o no. Pero mire la diferencia del caso, de Ernesto Samper. Mire la diferencia. Ahí ya habían unos indicios claros y unas pruebas claras de narcotráfico infiltrado en campaña presidencial. Ahí habían unos indicios muy claros y de algo condenable, pero es que acá estamos hablando de unos altos magistrados que lo único que están haciendo es su trabajo y están decidiendo frente a cosas que les toca decidir, ¿no? Y no tienen ninguna vinculación con narcotráfico ni nada por el estilo, simplemente están decidiendo en pro de su país. Y lo hablábamos que únicamente con el rumor Estados Unidos ya puede tomar la decisión. Y es el mismo rumor que también afectó a Armando Benedetti, que también le quitaron su visa. César Gaviria, presidente del Partido Liberal, salió a decir que estas acciones de Estados Unidos tienen que ver y que se hicieron teniendo en cuenta recomendaciones del gobierno de Duque. Lo que quiere decir que esto no es que no lo supiera Duque, sino que lo hizo Estados Unidos con todo el respaldo del gobierno Duque. Estas son declaraciones de César Gaviria. Ya han salido a desmentirlas desde el gobierno y bueno, un montón de cosas. Creo que tenemos, no sé si... entonces, bueno, ahí por ese lado vamos a terminar el tema porque pues digamos se nos acaba el tiempo ya, pero hay que estar muy pendiente de todos estos temas que son de pura filigrana, ¿no? De mirar, de hilar delgado, porque aquí hay que estar muy pendiente de todo eso para no dejar que se presionen las cortes en decisiones judiciales. Andrés nos tiene un reporte de la JEP, un informe que se dio ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue una audiencia pública que se pidió por parte de la JEP y que el gobierno no quería que se dejara hacer por parte del canciller Carlos Holmes Trujillo, no quería que esto se diera, pero finalmente la Corte aceptó la audiencia y se dio. ¿Qué hay en ese informe rápidamente, Andrés? Bueno, como comenta usted, Daniel, se realizó también esa reunión en el marco de las 172 sesiones ordinarias que ha dado la JEP y que precisamente con estas 172 sesiones ellos buscan comentarles a la Comisión Interamericana sobre los resultados, desafíos, desarrollos y avances que se han llevado durante el primer año de funcionamiento de la entidad. Se llevó a cabo en la ciudad de Kingston, en Jamaica, y los resultados. Pues la presidenta de la JEP calificó esa reunión de excelente, detallando que la audiencia y lo que se expuso en dicho evento fue muy positivo. En sus palabras, puedo calificar como excelente esta reunión en la que pudimos presentar el balance del proceso de implementación durante el primer año de funcionamiento de la JEP. Estuvieron presentes 6 delegados de la Corte y también estuvo Alexandra Sandoval, la magistrada de la Sala de Indulto y Amnistía, junto con la presidenta Patricia Linares, también presentando los 7 casos que hasta ahora tiene la JEP. Y bueno, es interesante que en, digamos, respuesta de este evento tiene que salir un informe de monitoreo. A pesar de que aún no esté este informe de monitoreo, es importante recalcar que la Corte Interamericana ya para el 21 de marzo en Washington solicitó que hay que tener respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley. Es decir, con el fin de avanzar en la implementación del acuerdo de paz y garantizar los derechos de las víctimas. Entonces, bueno, ¿y qué cifras nos deja ese informe? Por acá tengo algunas cifras. A ver, cuéntame, y es en relación a las audiencias que ha manejado la JEP hasta hoy. Este fue el corte 10 de abril. Sí. En la página oficial aparece las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se tuvieron audiencias en sala de definición de situaciones jurídicas, 13. Sí. En sala de indulto o amnistía, 15. En sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los derechos y conductas, 2, para un total de 30 audiencias. Estas se hicieron en total de estas salas de la JEP. Hay un dato interesante en cuestión de fuerza pública, porque recordemos, también fueron actores en el conflicto. Todos los actores, digamos. Todos los actores están en total las FARC, que fueron los excombatientes, la fuerza pública, la protesta social y los agentes del Estado diferentes a la fuerza pública. Sí. Total de actas de las FARC, 11.529, de la fuerza pública 2.016,
a agentes del Estado diferentes a la fuerza pública 41, protesta social 12. Hay que decir que la sección revisó la revisión de Tribunal para la Paz, reúne 58 solicitudes de aplicación de garantía de no extradición y para un estudio de 43 que se han rechazado hasta el momento y 7 han abocado y 8 están en estudio. Lo que quiere decir que la JEP está andando. Nos vamos con Estación Cultural y ya regresamos rápidamente. El cine, el teatro, los conciertos y los eventos culturales tienen una parada en la Estación Cultural. En Estación Cultural, hoy, en Al Derecho y al Revés, varias recomendaciones. David Rincón. Una película, y es reciente del 2019, el nombre es El Silencio, o Silencio de los Otros, o Silencio de Otros. Es un documental que narra el proceso de pacto de silencio en la dictadura de Francisco Franco. Fue prácticamente un proceso en España que se dio para determinar como tal, dejar sin rastro lo que había ocurrido con los asesinatos, con todo lo que pasó, con un montón de cosas de violencia y de violación de derechos humanos. En el gobierno, en la dictadura. En la dictadura, porque no fue un gobierno, para que lo vean. ¿Cuántos años? Reciente. Como 40 años de dictadura, una vaina así. No tengo clara la cifra. La película se puede ver en... hoy, si no estoy mal, hay una proyección en la Cinemateca para quien quiera verla. ¿Ah, sí? En estos días, si quieren ¿En la pueden nueva? revisar. No, todavía no está abierta no la aún nueva. no está. Ese se abre por allá en junio, me parece. Para que la vean, es un buen documental. Bueno, y ¿qué más hay, Andrés, por ahí? Las otras recomendaciones que tenemos es primero el debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá, que se llevará a cabo el 16 de mayo, es decir, pasado mañana. Se llevará a cabo a las 8:45 am en la calle 22 con Quinta, que es en uno de los teatros de la Universidad Central. Ahí vamos a estar Al Derecho y al Revés cubriendo ese evento. Vamos a estar, creo que va a estar yo, no sé quién más va a ir por acá. Vamos a ver quién más va, pero vamos a estar, y también Sintopía Radio y ACN van a estar allá pendientes del debate de candidatos a la alcaldía. Exacto, y tenemos otros dos últimos eventos rápidos. El primero es que en el marco de la exposición en torno al cine, Memorias Bogotanas en la Gran Pantalla, que se está llevando a cabo en el Museo de Bogotá, los sábados 18 y 25 de mayo se realizarán recorridos urbanos, en donde se buscará explicar cómo era ver películas a principios del siglo XX. Oiga, muy chévere eso. Es importante que sepan que el encuentro, tanto este sábado 18 como el 25, se llevará a cabo a las 9 de la mañana en el costado norte de la Torre Colpatria, en la carrera séptima con calle 24. Los recorridos son gratuitos, pero deben inscribirse con inscripción previa. La forma en la que ustedes pueden inscribirse es revisando la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y por último, el otro tema importante es la muestra de cine en el Cineclub de la Universidad Central. Esta es una muestra de cine que es parte del proceso de la muestra de los trabajos más destacados de estudiantes y egresados de los últimos años. De la carrera de cine, por supuesto, de acá en la Universidad Central. Se realizará durante todo el mes de mayo, así que muy pendientes de la página del Cineclub de la Universidad Central. Bueno, Francisco Franco estuvo gobernando España desde el 39 hasta el 73, 35 años. La dictadura de Franco, por supuesto, pasaron muchísimas cosas ahí. Bueno, nos despedimos en Al Derecho y al Revés, agradecerles a todos los que hacen posible este programa, agradecerle a Andrés Gómez que está en la consola, Estefi, la nueva practicante que está ayudándonos con la cámara y que saldrá próximamente el video en YouTube, y a todos los que hacen posible este programa. Yo soy Daniel Romero y esto es Al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra. Chao. Youtubers y líderes sociales. Youtubers, líderes sociales, a ver si los miran.